Los chamanes de México, volumen 6. La voz del ver. Por Jacobo Greenberg, Silverbaum. Segunda parte. La voz del ver. Introducción. La revolución científica de los siglos XVI y XVII postuló una separación total entre la mente y la materia. El espíritu mágico de la Edad Media, según el cual la materia tenía vida y participaba de la mente, fue sustituido por una concepción materialista según la cual el universo y sus objetos no son más que entidades sin vida ni conciencia. Los resultados del nuevo paradigma materialista está a la vista de todos. Un consumismo absurdo, una falta de valores, una destrucción ecológica cada vez más avanzada y la posibilidad real de un holocausto nuclear. De acuerdo al espíritu mágico, puesto que la materia goza de atributos mentales, la mente individual de cada ser humano es capaz de afectar la materia, transformándola y modificando sus propiedades. Esta posibilidad fue negada por el espíritu materialista, considerándola absurda y sin base alguna de sustentación. Que el paradigma materialista está equivocado lo demuestra la existencia de los efectos quirúrgicos que han sido realizados por chamanes tales como Arrigo o Pachita, ver volumen 3 de esta serie. Ellos eran capaces de alterar la materia, hacer desaparecer objetos e inclusive materializar órganos biológicos con el solo poder de su mente. La misma conclusión se desprende después de conocer las hazañas de los mayas de antaño, los que podían construir pirámides usando fuerzas mentales, y los contemporáneos, quienes usan el fuego como una extensión de sus propios cuerpos. Ver volúmenes de esta serie. Sin embargo, algunas explicaciones que ofrecen los opositores del paradigma animista no son capaces de satisfacer un espíritu curioso y formado a fines del siglo XX. No son espíritus externos o individualizados los responsables de las hazañas chamánicas, como algunos espiritualistas se atreven a afirmar. Pero tampoco es obra del azar o pura charlatanería el poder chamánico, como afirma la postura materialista. En esta parte del libro se sostiene que la llave para entender la realidad y así poder trascender tanto el paradigma materialista como el animismo simplista egocéntrico es explorando la forma en la cual ocurre la percepción y el proceso mediante el cual se crea la experiencia perceptual. Hoy te presento el capítulo número 5, La voz del ver. Conciencia de unidad. El campo neuronal es un medio de unificación, la actividad discreta de todos los elementos neuronales en el cerebro y sus interacciones se unifican en la dimensión energética del campo neuronal. El campo neuronal es también un mecanismo capaz de establecer conexiones directas entre cerebros y el espacio, la materia y el campo cuántico. Este mecanismo de unificación sirve más adecuadamente su función si es irradiado a partir de un cerebro en un estado de alta coherencia interna. De hecho, ambos estados de alta coherencia interhemisférica y la irradiación de campos neuronales de alta sinergia son los correlativos cerebrales de la conciencia de unidad. En la conciencia de unidad, los objetos, la gente y cualquier otro elemento del mundo son vistos como manifestaciones del mismo ser.
En la conciencia de unidad, una ausencia de la diferencia entre objeto y sujeto es experimentada. El ser es el procesador central. El ser es la realidad, y todo lo demás, incluyendo cerebros y campos neuronales, son sus manifestaciones. Es posible postular que, en esencia, el primer dato es la conciencia y no la materia. En otras palabras, lo que existe como realidad última y primera es la conciencia, y el mundo físico que observamos es más un producto de la conciencia que su antecedente. La existencia del ser como procesador central, con el cual la mente humana es capaz de establecer un contacto, es ciertamente el origen y el sostenedor de una aproximación optimista y esperanzadora de la realidad. En la percepción, es el procesador central el que, al interactuar con el patrón de interferencia, transforma la estructura energética de la experiencia en una experiencia consciente. De esta forma, el ser no es una entidad separada con la cual establecemos contacto, sino más bien está en la raíz y en el sostén de cualquier experiencia perceptual y de contacto con el yo. En la experiencia, el ser siempre existe, pero la existencia del ser es sentida únicamente cuando ambos, el campo neuronal y el campo cuántico, interactúan en su más elevado nivel sintérgico, y en este estado de conciencia de unidad, el procesador central se vuelve consciente de sí mismo como sostenedor de todas las experiencias y sus manifestaciones. En la experiencia del ser, no únicamente una sensación de completa paz y beatitud es experimentada, sino también el conocimiento en su más profundo nivel es alcanzado. Este conocimiento, la voz del ver, es acerca del ser, la realidad más íntima que un ser humano puede experimentar. Nosotros, los seres humanos, poseemos, al igual que las partículas elementales, una naturaleza doble. Somos al mismo tiempo entidades discretas y entidades analógicas ondulatorias. El campo neuronal explica nuestra naturaleza ondulatoria y nuestra conexión física con el resto del universo. Obviamente, la naturaleza de la conciencia de unidad no puede ser reducida a interacciones entre campos energéticos. Sin embargo, el campo neuronal es parte de un buen modelo que sirve para explicar algunas de las características de la conciencia de unidad. No es el cerebro el que crea el estado de conciencia de unidad, sino más bien es a través del cerebro y su campo neuronal que la conciencia de unidad es capaz de ser focalizada e interactuar con el universo físico. Es únicamente cuando el cerebro se unifica internamente que la conciencia de unidad es manifestada al nivel humano. Esta manifestación no es un fenómeno privado. De acuerdo con un conocimiento muy viejo y con evidencia experimental muy reciente, Muktananda, 1982, Borland y Landrit, 1976. Un ser humano en conciencia de unidad es capaz de afectar los niveles de conciencia de otros seres humanos. En términos sintérgicos, esto significa que un estado de alta neurosintergia de un campo neuronal puede cambiar los niveles neurosintérgicos de otros campos neuronales. Nosotros, en el laboratorio, hemos descubierto evidencia que está a favor de lo anterior y que fue tratada con detalle en el volumen 5 de esta serie. El cerebro es un modelo de la conciencia y del universo.
El modelo refleja diferentes niveles de la realidad y focaliza estos niveles en nuestra experiencia humana. La purificación algorítmica. Como vimos en el volumen 5, la técnica para llegar a la conciencia de unidad es la meditación autoalusiva. En realidad, es imposible activar un algoritmo autoalusivo si el sistema informacional que se desea algoritmizar contiene errores de codificación. Para poder cambiar de nivel dimensional o de unificación, es necesario que se reconozca, en su totalidad, el nivel previo al del salto dimensional. Esto último, que aparece tan abstracto, es realidad dinámica, constante, de la existencia. Un ejemplo de lo anterior podrá apreciarse si hacemos un análisis de la evolución de la experiencia perceptual. Este análisis nos enseña a comprender cómo un nivel de la realidad es un modelo de los restantes niveles. En la evolución de la percepción, uno de los primeros pasos fue la reactividad simple de un protoplasma. La primera célula que apareció en el universo poseía esta elemental capacidad. El nivel de experiencia asociado a tal reactividad química elemental es inimaginable. Solamente cuando un conjunto o población celular se organizó en un organismo y éste también adquirió la capacidad de reaccionar, es que la primera experiencia en el universo perceptual apareció. Quizás esta experiencia fue un sentir vibracional táctil, de baja frecuencia y poca capacidad discriminatoria. De hecho, si la hipótesis sintérgica es correcta, el primer organismo que experimentó fue capaz de crear un campo energético elemental que al interactuar con un nivel correspondiente de la latiz penetró a la realidad preexistente del primer orbital de la conciencia. La naturaleza tuvo que crear innumerables organizaciones celulares y recorrer millones de disposiciones energéticas hasta que logró activar un campo, que a su vez logró interactuar con el segundo orbital y así dio lugar a una diferente cualidad de la experiencia perceptual. Para pasar del primero al segundo orbital, el primero tuvo que ser recorrido en su totalidad. Además, se tuvo que activar el algoritmo que representó el primer orbital en su totalidad, antes de poder internarse en el segundo. La misma dinámica tuvo que recorrerse para pasar al tercer orbital. Si cada orbital está asociado con una distinta cualidad de la experiencia, la hipótesis anterior podría explicar cómo, a través de la evolución, los seres vivos fueron capaces de sentir táctilmente, después oír y por último ver imágenes. Cada cambio de cualidad está asociado con el logro de la algoritmización de un orbital y con la activación de un campo neuronal de la sintergia suficiente como para poder interactuar en forma congruente con el siguiente orbital permitido. De la misma forma que con estos orbitales perceptuales, así también ha sucedido con los niveles supraperceptuales y está aconteciendo con los niveles suprarracionales. A partir del momento en el que se logra recorrer un orbital, este comienza a formar parte del repertorio de toda la especie de la cual uno de sus miembros logró algoritmizar. Una hipótesis interesante es la que podría considerar que cada nuevo orbital que se algoritmiza se transforma en cualidad perceptual novedosa. Así, la especie humana
está a punto de terminar de recorrer el orbital visual y está transformando los orbitales supraperceptuales y suprarracionales en cualidades perceptuales nuevas. El nacimiento de la experiencia intuitiva podría estar basado en lo anterior. La purificación algorítmica es una dinámica permanente. De vez en cuando, el sistema tiene que revisar sus árboles de convergencia, el conjunto de los circuitos neuronales de convergencia e inclusión, y sus niveles de algoritmización, para poder seguir desarrollándose. Las crisis existenciales parecerían asociarse con este proceso de purificación. La experiencia del ser y sus correlativos. La voz del ver es la conciencia que acompaña los procesos de algoritmización. Para que la voz del ver se active, es necesario primero establecer un contacto con el ser. El contacto con el ser y la experiencia del yo puro son niveles más inclusivos que la voz del ver. Por ello, para que esta última se estimule, es indispensable lograr un contacto con un algoritmo más estable, el que se convierte en punto de referencia. Esto es así porque solamente desde el último nivel de inclusión se puede hacer conciencia del significado de los niveles previos. Literalmente, la voz del ver es el lenguaje del yo puro, hablando desde su silencio. Es como si el que hablara fuera un ser mucho más sabio que quien experimenta y por ello con mayor visión y alcance. Solamente desde el silencio es posible escuchar el mínimo ruido. De la misma forma, en la experiencia del ser, es el silencio el que impera y todo lo demás aparece, destacándose a partir de y sobre ese telón de fondo. La experiencia del ser es el punto de referencia último, porque es el estado de mayor equilibrio y coherencia. Los correlativos de la experiencia del ser son los estados de máxima coherencia cerebral, porque solamente a partir de ellos es que se producen los campos neuronales con la suficiente sinergia como para poder desencadenar un patrón de interferencia libre de impurezas en el último orbital de la conciencia. Puesto que el extremo de mayor sinergia del campo cuántico es aquel en que la coherencia es total, solamente un campo neuronal homólogo, es decir, de máxima coherencia, es capaz de interactuar satisfactoriamente con un campo cuántico totalmente coherente. En realidad, la experiencia del ser no requiere, estrictamente hablando, ni de campo cuántico, ni de neuronal, y el desencadenamiento de un patrón de interferencia es solamente un modelo correlativo de su aparición. Esto es así porque en la experiencia del ser, lo que se refleja no es un particular proceso energético, sino la presencia misma del observador. Y éste no requiere de ningún sustrato energético para aparecer. El ser trasciende el universo de la energía. Quizás una mejor imagen explicativa para la experiencia del ser sea la de una apertura total del factor de direccionalidad, de tal forma que éste ya no se enfoca en un patrón de interferencia particular, sino en todos simultáneamente y sobre todo en su origen mismo. Quien decide la particular focalización del factor de direccionalidad es el ser, u observador o yo puro. La experiencia del ser
es una autoalusión del propio factor de direccionalidad. Por ello, en la técnica de meditación autoalusiva está el secreto para llegar al ser, con un añadido, el de la observación simultánea, del máximo número posible de experiencias. El ser no es la totalidad de la suma de experiencias posibles, sino que las trasciende. Sin embargo, uno de sus correlativos y el medio más adecuado para lograr la experiencia del ser es acercándose a la totalidad. El incremento en la capacidad de inclusión algorítmica equivale a una apertura del factor de direccionalidad o una simultánea autoalusión, por lo que el correlativo más cercano a la experiencia del ser está contenido en el proceso de algoritmización inclusiva. La voz del ver. En la sección anterior dije que la voz del ver es la conciencia que acompaña a los procesos de algoritmización. La voz del ver proviene del observador, ya que éste permanece siempre más allá del propio pensamiento. El observador siempre se encuentra definido y almacenado cuando un campo neuronal alcanza el grado de sintergia de una de estas bandas. El observador recibe su información. Las bandas no son independientes entre sí. Cada una de ellas forma un continuo con el resto. Este continuo alcanza umbrales de cambio dimensionales cada vez que se recorren todas las posibilidades de cierta realidad. El fenómeno recuerda la activación y la transformación de patrones simáticos. Jenny, 1974. En la simática, cuando se aplica la energía de un campo vibracional que interactúa sobre una sustancia moldeable, ésta adquiere un patrón bidimensional que se complica a medida que la frecuencia se incrementa. Cuando esta última alcanza un umbral, el patrón alcanza su máxima complicación bidimensional. Si se incrementa más la frecuencia, el patrón se vuelve tridimensional. Ocurre lo mismo con cada banda y con las experiencias asociadas con ella. Cada experiencia posee una cualidad nueva y original. El límite del proceso se encuentra cuando las experiencias asociadas es la del ser. La voz del ser proviene precisamente de allí, de la última banda, es decir, de aquella que ha logrado alcanzar la dimensión más trascendente. Cada nueva dimensión unifica todos los contenidos de las previas a sí misma. La dimensión del ser es la unidad última y total. En ella no existe ni tiempo ni espacio, y la voz que acompaña su aparición solamente anuncia su presencia, porque no existe ni explicación, ni verbalización, ni pensamiento, o idea que pueda aproximarse a la experiencia real del ser. Esta voz del ser es el punto referencial más cercano a lo que podría conceptualizarse como absoluto. Por ello, desde allí, todo lo demás adquiere sentido y significado. Cualquier componente que se aleje del silencio, de la experiencia del ser, es reconocido, y la voz del ser anuncia que el nivel de aquello se ha alejado y dice cuándo y por qué. La localización del observador. Para quien pretenda comprender la voz del ver, hablar de la localización del observador le enfrenta a uno de los problemas más complejos que pueden ser analizados. Han existido varios intentos de revelar el misterio de la localización del observador y de su experiencia. Uno de ellos habla del ser u observador
como omni-abarcante en su localización, pero capaz de localizarse en cualquiera de sus criaturas. Desde este punto de vista, todos los seres vivientes compartimos el mismo observador. De acuerdo con los tibetanos, todos los seres humanos se hermanan en su condición de ser sentientes, y esta capacidad es de la misma esencia de todos. El budismo clásico habla de vipassana como la técnica más apropiada para llevarnos a la iluminación, pero niega la existencia absoluta de un observador, a pesar de que aconseja observar todo como medio sublime de unificación. Como veremos más adelante con detalle, en el linaje de Don Juan Matus, de Sonora, se habla acerca de cambios de realidades, dadas por la localización de un modulador llamado punto de encaje. Cada realidad aparece cuando el punto de encaje logra ensamblar o alinear bandas específicas de dos sistemas de emanaciones conscientes, las emanaciones internas y las externas. El punto de encaje modifica su posición impulsado por el intento, y este debe implicar a alguien que lo ejerce. El cambio en la localización de la experiencia, según Don Juan, implica un cambio de realidades totales. La teoría sintérgica también ha intentado explicar el observador y su experiencia, pero basándose en hipótesis fisiológicas. Como vimos en el volumen 5, existen orbitales permitidos de la conciencia y otros prohibidos. El cambio de localización es precisamente la localización del observador en algunos de los orbitales permitidos. Esta localización se realiza a través de la puesta en marcha de un factor de direccionalidad que logra que el patrón de interferencia puramente energético asociado con un orbital sea transformado en experiencia cuando el observador se localiza allí. En realidad, el factor de direccionalidad está íntimamente ligado al nivel sintérgico de la actividad cerebral, puesto que este nivel es el que determina la posibilidad de interacción congruente y permitida con el campo cuántico. Desde este punto de vista, las bandas y orbitales parecerían existir por sí y en sí mismos. El observador, al interactuar con una de estas bandas, transfiere al campo de la experiencia consciente el conocimiento localizado en el orbital correspondiente. Esta concepción es muy similar a la que ha sostenido la Cábala. Según la Cábala, existen esferas de conciencia llamadas Sefirot, a la que el ser humano tiene o no acceso, dependiendo de su grado de evolución y su nivel de iluminación. Las Sefirot cabalísticas son equivalentes a los orbitales sintérgicos, siendo ambas bandas preexistentes a las que el observador tiene acceso dependiendo de su capacidad de focalización. Las funciones de unificación. En fisiología y en psicología existen descripciones acerca de diversas funciones y diferentes necesidades orgánicas y psíquicas. El organismo necesita alimento y la psique, paz y equilibrio. El ser humano requiere de intercambios significativos con sus semejantes y necesita vivir una vida con significado profundo, a riesgo. Si no lo hace, puede perder su integralidad y su deseo de seguir viviendo. Las funciones de unificación se inscriben dentro de lo anterior, satisfaciendo necesidades importantes. Recientes descubrimientos en el laboratorio, Corsi, 1986, indican que tanto el hombre como los animales incrementan su coherencia interhemisférica durante el sueño.
Es probable que parte de las necesidades que se satisfacen durante lo onírico sean precisamente las funciones de unificación. Desde un punto de vista sintérgico, las funciones de unificación se relacionan con la posibilidad de establecer un contacto con los orbitales de la conciencia de mayor poder sintérgico, es decir, de mayor coherencia. El establecimiento de estos contactos parecería alimentar a la psique de un nutriente básico. En otras palabras, se podría postular que la conciencia se revitaliza durante un contacto con su propia fuente de origen, siendo esta la autoalusión del observador sobre sí mismo. Esto es lo que ocurre en los orbitales más sintérgicos. De la misma forma, el contacto de la conciencia con la fuente del psiquismo acontece cuando el factor de direccionalidad es enfocado simultáneamente en diferentes orbitales, ampliando de esta forma el rango y amplitud de la conciencia de ser. La unificación de diversos contenidos de la experiencia se da cuando estos se someten a observación. El observador es el que unifica todos los contenidos de la experiencia dentro de sí mismo en el acto de observación simultánea de diferentes orbitales. Los unifica satisfaciendo, de esta forma, las necesidades derivadas de las funciones de unificación. En el pensamiento hindú existe la idea de que el alimento del espíritu existe y es necesario obtenerlo para lograr un estado de salud mental. La unificación de alta sintergia parecería ser correlativo fisiológico de este pensamiento. Entrenamiento del observador. El entrenamiento del observador es el medio que permite observar la integridad de la conciencia. Este entrenamiento se logra mediante la contemplación autoalusiva sin límite. Con autoalusión sin límite, me refiero a la permanencia del estado autoalusivo, independiente del nivel de la conciencia al que se llegue con la autoalusión precedente. En otras palabras, si se logra algoritmizar la percepción característica de un nivel jerárquico de la conciencia, si además se logra autoaludir el ego del siguiente nivel jerárquico, transformándolo en percepción característica y de nuevo se logra algoritmizar a esta, si este proceso se continúa sin identificarse ni con una percepción característica o con un ego, a esto se le llama autoalusión sin límite. Es obvia la resultante de tal proceso. El observador permanece en autoalusión, fortaleciendo su presencia consciente hasta que lo único que se experimenta es el observador mismo. Aunque se analizará con detalle más adelante, aquí es pertinente considerar la diferencia entre el observador y el sujeto de la experiencia. El sujeto de la experiencia se identifica con todos los acontecimientos corporales, sintiéndolos como propios. Cambia con el estado corporal, emocional y mental. El observador, en cambio, es neutro con respecto de cualquier modificación que acontezca con el sujeto de la experiencia y su cuerpo. En este sentido, puesto que el observador es independiente del sujeto de la experiencia, la muerte del cuerpo no puede afectarlo. La llamada vida eterna del cristianismo no es otra cosa más que lo anterior, y se logra mediante la práctica de la autoalusión sin límite. La iluminación budista tiene el mismo origen. De hecho, Buda recomienda la autoalusión
como método principal de meditación, de acuerdo con el Maha Satipayana Suttam, discurso con el cual Buda explicó su técnica de meditación conducente a la iluminación. Esto he oído en alguna ocasión. El bendito vivió entre los Kurus, en Kamasadama, un pueblo de la gente Kuru. Allí, el bendito se dirigió a los bhikkhus, de esta manera: Bhikkhus, y le respondieron: Señor venerable. El bendito habló como sigue: Esta es la única forma, bhikkhus, para la purificación de seres, para ir más allá de la pena y de la lamentación, para extinguir el sufrimiento y el dolor, para caminar sobre la senda de la verdad, para la realización de nirvana, es decir, el establecimiento cuádruple de darse cuenta. ¿Cuáles cuatro? Aquí. Oh bhikkhus, un bhikkhu mora fervoso, con pleno entendimiento y conciencia correcta, observando el cuerpo en el cuerpo mismo, habiendo eliminado el deseo y la aversión hacia este mundo de mente y materia. Mora fervoso, con pleno entendimiento y conciencia correcta, observando el sentimiento en el sentimiento mismo, habiendo eliminado el deseo y la aversión hacia este mundo de mente y materia. Mora fervoso, con pleno entendimiento y conciencia correcta, observando Dhamma en el Dhamma mismo, habiendo eliminado el deseo y la aversión hacia este mundo de mente y materia. Buda, fecha desconocida. La individualidad. La decodificación de un algoritmo solamente es posible cuando la información que se desea algoritmizar no sobrepasa un umbral de complejidad, siendo el campo neuronal una disposición energética tridimensional que contiene, como particulares arreglos y distorsiones de la red del espacio, toda la información del cerebro. Su reducción algorítmica también tiene un límite. Las configuraciones del campo neuronal asociadas con nuestras imágenes sensoriales y, en general, con nuestros perceptos son reducibles a algoritmos y verbalizaciones. Más allá de nuestro funcionamiento puramente perceptual, la complejidad del campo neuronal sobrepasa el mecanismo de decodificación por algoritmización. El sistema, entonces, utiliza otro mecanismo de decodificación. Este mecanismo podría denominarse de complementariedad. En este, el campo neuronal embona y se acopla en la red del espacio, y en esta interacción congruente se da la decodificación. Este acoplamiento congruente solamente acontece en ciertos niveles de interacción. Estos orbitales de la conciencia, cuando se activan, hacen penetrar al sujeto de la experiencia a una realidad específica. Este contacto es, simultáneamente, una experiencia y la decodificación directa de la misma. La voz del ver está basada en esta decodificación por complementariedad. Las experiencias perceptuales tienen poco de individualidad, son comunes, compartidas y reducibles a algoritmos. En cambio, las experiencias transperceptuales, irreductibles a algoritmos, empiezan a ser una manifestación del proceso de individualización. La individualización es transalgorítmica, directa y decodificada por complementariedad. La autoalusión de un sistema simple se da cuando éste logra decantar su algoritmo. En un sistema complejo,
La autoalusión no procede por algoritmización, sino por complementariedad. El campo neuronal, al complementarse con una disposición homóloga del campo cuántico, tiene en esta complementariedad el testigo duplicado que requiere para poder autoaludir. El campo de complementariedad actúa literalmente como un espejo para su homólogo. Por supuesto que esto último implica que el observador puede focalizarse en cualquier disposición, aunque más exactamente que pueda observar cualquier disposición energética. Un extraordinario ejemplo de una disposición compleja cuya estructura es de acoplamiento por complementariedad es el DNA, la molécula hipercompleja del DNA. Está constituida por una doble hélice, con cada una de sus partes constituidas en complemento homólogo de la otra. No es azaroso que el DNA sea el algoritmo del cuerpo, porque representa un modelo fundamental de la operación básica responsable del desarrollo y la evolución, la autoalusión por complementariedad. A medida que un cerebro se complica y se incrementa la sinergia del campo neuronal resultante de su actividad, el complemento de su morfología se acerca más al límite de complejidad de la que es capaz el campo cuántico. Se podría postular que el extremo más complejo de la red del espacio es el polo de total unificación y que allí todas las fuerzas de la naturaleza forman un solo campo. Cuando la complementariedad se da en la máxima sinergia, la autoalusión la realiza el ser, representado por el campo de máxima unificación. En otras palabras, el espejo de un campo neuronal de la máxima sinergia es el campo cuántico de mayor coherencia y equilibrio. El observador se encuentra en la circunstancia anterior, en su mismidad. A esto conduce la meditación autoalusiva sin límite. En el pensamiento oriental, al estado de mismidad del ser se le llama iluminación. El campo neuronal de máxima sinergia es literalmente iluminado por su complemento y desde allí observado. Puesto que lo que se observa es el fundamento de toda reacción, es decir, el estado del campo de total coherencia, el observador se experimenta a sí mismo. Este es el límite de la contemplación autoalusiva. De acuerdo con Roberto Prado, 1986, el ser individual está dado por la existencia simultánea de tres niveles. Primero, el sujeto de la experiencia. En segundo lugar, el observador puro, capaz de ver la experiencia del sujeto desde una perspectiva trascendental. Por último, un nivel que es capaz de comprender lo que está aconteciendo, la voz del ver. Esta Trinidad individualizada parecería corresponder a la Trinidad cristiana, en la que el Hijo sería el sujeto de la experiencia, el Padre, el observador, y el Espíritu Santo, la inteligencia que comprende el proceso. El misterio de la unidad de la Trinidad cristiana es el misterio de la individualidad, y ésta, en términos sintérgicos, se explica por acoplamiento por complementariedad y se activa por la contemplación autoalusiva. Acerca de la evolución del proceso autoalusivo, se puede afirmar con seguridad que organismos complejos como el ser humano lo posee, y organizaciones elementales, tales como el DNA, lo manifiestan en su estructura. Por otro lado, durante la contemplación autoalusiva, en cada uno de los orbitales de la conciencia, la experiencia que se produce cuando se logra autoaludir es la de un salto
desde una identificación con un nivel de experiencia a una observación desde fuera de ese nivel. La estabilidad de la observación autoalusiva parecería querer decir que algo en ese salto se fija o disminuye su movimiento y se estabiliza. Si, como dije antes, la autoalusión tiene como fundamentos el acoplamiento por complementariedad, la sensación de salto subjetiva es producto de un salto real que el sujeto de la experiencia hace desde una posición ligada al campo neuronal hacia otra porción asociada con la red del espacio-tiempo. El sujeto de la experiencia se convierte en observador durante el salto y se ampara y cobija en el campo cuántico, que debe sufrir un congelamiento durante el proceso. En otras palabras, en el momento en que se activa una interacción congruente del campo neuronal con el campo cuántico en un orbital de la conciencia, y el sujeto de la experiencia logra autoaludir su nivel al convertirse en observador externo del mismo, el patrón de interferencia resultante de la interacción y la misma disposición del campo cuántico deben sufrir un proceso homeostático de estabilización. La experiencia del sujeto durante este proceso también se estabiliza. Acerca de los efectos de la autoalusión en un orbital y acerca del proceso energético de estabilización, nada se sabe. Sin embargo, se antoja pensar que quien logra autoaludir un orbital de la conciencia lo deja como herencia para futuros sujetos. Quizás lo anterior sea el fundamento del desarrollo de la conciencia colectiva, misma que avanza cuando uno de sus miembros logra volverse consciente de un nivel de la realidad hasta antes de ese momento inaccesible y no experimentado por ser humano alguno. Esta apertura de orbitales novedosos es el resultado de la contemplación autoalusiva en orbitales de frontera para la conciencia humana. El nuevo orbital autoaludido y estabilizado forma, por así decirlo, la nueva frontera o pantalla sobre la que se proyectan nuevos campos neuronales, hasta que de nuevo uno de ellos complemente la disposición energética del orbital previamente autoaludido. En el momento en que tal acontecimiento ocurre, un nuevo ser humano con una conciencia expandida surge. Los orbitales de la conciencia se encuentran allí esperando que algún campo neuronal los complemente, acoplándose a su morfología. Puesto que en la historia de la humanidad han existido seres cuya capacidad de conciencia ha sido grande, podemos confiar en la existencia de una gran cantidad de orbitales de la conciencia en espera de ser redescubiertos. Este es el fundamento de la fe verdadera. Ahora bien, aunque toda la descripción precedente sugiere que los procesos de decodificación por algoritmización y acoplamiento por complementariedad son utilizados en forma independiente y no simultánea, la verdad es que ambos acontecen juntos en todo proceso, aunque en forma diferencial. En otras palabras, desde los perceptos sensoriales hasta los manejos transperceptuales, son simultáneamente codificados por algoritmización convergente y por complementariedad, aunque en diferente medida cada uno de ellos. Por ejemplo, una imagen visual es principalmente resultado de un acoplamiento directo entre el campo neuronal y la red del espacio. La geometría de la imagen y todos sus detalles son el patrón de interferencia,
producto de la interacción de dos campos. Pero simultáneamente, con esta complementariedad, el sistema nervioso decanta el algoritmo del campo neuronal a través de la puesta en marcha de sus circuitos de algoritmización por convergencia y de todos sus procesos. El algoritmo de un percepto no contiene los detalles del mismo, aunque es capaz de reproducirlo de la misma forma que el DNA puede construir un cuerpo sin contener los detalles del mismo en su estructura proteica. La imagen visual en sí misma es resultado de la interacción, pero su manejo conceptual y su identificación es un producto de su algoritmización. Tanto la algoritmización como la complementariedad ocurren durante el procesamiento perceptual. De la misma manera acontece con las funciones transperceptuales. Estas activan procesos de interacción energética y pueden lograr producir un campo neuronal que se acopla por complementariedad con un orbital de la red del espacio. Cuando esto sucede, se despierta un nuevo nivel de conciencia congruente e íntegro. El logro de la complementariedad se alcanza a través de la contemplación autoalusiva, y esta activa un salto de la posición del sujeto de la experiencia desde su localización en la región neuronal hacia su aparición como observador del campo neuronal desde la red del espacio. Pero simultáneamente con lo anterior, la autoalusión es una búsqueda algorítmica, y aunque esta no es la responsable del salto autoalusivo, interviene en su génesis. En cierto sentido, sería posible conjeturar que los acoplamientos por complementariedad facultan al sistema para encontrar y ser partícipe de nuevos niveles de conciencia, primeramente representados en forma energética en los orbitales de la red. En cambio, los procesos de algoritmización y la complementariedad contribuyen al desarrollo de la conciencia, la primera como un mecanismo de conceptualización y la segunda como un sistema de creación directa de la experiencia. Cada proceso de decodificación estaría incompleto aisladamente. Ambos son necesarios y contribuyen al desarrollo. Ambos están presentes en cualquier proceso de decodificación, pero en diferente medida y con distinta participación y funciones. Ya vimos cómo a lo largo de la evolución, un mecanismo similar al autoalusivo se ha manifestado en la conformación de unidades cada vez más complejas, incluidas en sistemas que, a su vez, son de nuevo incluidos en organizaciones mayores. Así, por ejemplo, las partículas elementales se organizaron en átomos. A su vez, formaron parte de moléculas, que a su vez integraron tejidos, órganos y organismos. Cada nivel nuevo actúa como si autoaludiera a su antecesor, formando una cadena de incremento, de complejidad y sintergia. No es extraño entonces que la contemplación autoalusiva sea un mecanismo tan poderoso de integración de la conciencia, puesto que está basado en la misma fuerza responsable de la evolución y tiende hacia el logro de la total unidad. Se antoja pensar que el campo neuronal sea capaz de interactuar consigo mismo y que esta autointeracción sea el mecanismo de autoalusión más directo y poderoso. Si lo anterior es posible, la interacción deberá suceder durante las instancias neuronales de mayor coherencia. En realidad, el acoplamiento por complementariedad
genera un proceso de autointeracción y podría ser el mecanismo fisiológico responsable de su ocurrencia. En otras palabras, la interacción con un cuerpo energético, homólogo y complementario sería el mecanismo responsable mediador de un proceso de autointeracción en el cual el campo neuronal interactúa consigo mismo a través de su complemento. Muchas gracias por tu visita. No te pierdas el próximo capítulo. Estudios chamánicos.